En comunicación allá en la capital de la República Mexicana con mi querido Carlos González Gamio. Como ustedes saben, platicamos muy sabroso, Carlos y un servidor con ustedes y hacemos reflexiones, pero hoy nos visita junto con él Gerardo Gil Valdivia. Él es presidente del Club de Roma en México y yo creo que tenemos cosas interesantes que ver y que platicar. ¿Cómo están? Buenos días, les saludo con mucho cariño. Pedro, buenos días, muy buenos días a todo el auditorio, tanto de México como de los Estados Unidos. Pues ahora tenemos un invitado muy especial, que además de ser presidente del Club de Roma Sección México, es también secretario ejecutivo del INAP, que es el Instituto Nacional de Admisión Pública, y nos va a hablar de un tema muy en boga, muy interesante, un tema global como es el medio ambiente. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Buenos días. Perdón, nada más para poner un contexto, Gerardo. El tema del medio ambiente en el mundo ha traído una profunda preocupación bajo un principio que dicen los antropólogos, ¿no? Decía en su libro de Sapiens, Noah Yuval Harari, el hombre, por definición, es un depredador de su entorno natural. Sobre esto, ¿cómo se puede hacer para inhibir, digamos, en una medida, todo este atentado que nosotros representamos sobre nuestra propia casa? Y buenos días, te saludo otra vez. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer término, ingeniero, quiero felicitarte por este nuevo esfuerzo que estás haciendo de comunicación aquí en Central FM. Y entrando en materia, yo te diría que efectivamente el costo que ha tenido el ser humano desde la industrialización de finales del siglo XVIII a la fecha, ha sido por un lado el más importante progreso científico y tecnológico de la humanidad, ha ampliado muchísimos horizontes de bienestar para el ser humano, pero también ha tenido un costo de devastación de la naturaleza y del medio ambiente, es decir, una acción positiva, como ha sido el progreso, ha tenido un altísimo costo. Y en términos de destrucción de la naturaleza del planeta. Y en suma, lo que diría es que esta destrucción de la naturaleza se expresa a través de diversos indicadores. Uno de ellos es el calentamiento global. Vivimos un fenómeno de cambio climático de origen antropocéntrico en el planeta que está poniendo a la civilización contemporánea bajo una amenaza existencial. Y en ese sentido me gustaría traer a colación el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático de octubre de este año, en donde dice que si la temperatura ambiente del planeta aumenta a 1.5 grados Celsius o 2 grados, que es el objeto del Acuerdo de París de 2015, de que no pase de esos niveles, ¿no? De cualquier forma, aunque no pase de esos niveles y aunque apenas llegue a esos niveles, los efectos de destrucción de la naturaleza son devastadores a nivel de poner al mundo en el contexto de un colapso gradual. Harari, que tú citaste hace un momento, señala con mucha claridad en sus 3 libros, el de Sapiens, el de Homo Deus, de Animales a Dioses, el de Homo Deus y ahora el último, que recientemente publicó sobre las lecciones para el siglo XXI, este problema, es decir, un efecto de positivo, nos ha llevado a un esquema de industrialización y de crecimiento económico y de crecimiento demográfico que está poniendo en riesgo el futuro del planeta. Sí, ese es, yo creo que, mira, dentro de la proyección de aumento poblacional en el planeta, entiendo, y tú ahí tendrás mucho más información, que hacia mitad del siglo XXI tendremos el pico de el número de personas que viviremos o que vivirán, quién sabe, yo no, ahí sí no sé, que vivirá en el planeta de 10,000 millones de seres humanos y después la tendencia será a la baja. Pero imagínate lo que vamos a enfrentar de aquí a la mitad del siglo si no hay una propuesta tecnológica
eficiente que aminore o que atenúe el atentado ecológico que representamos los que vivimos aquí en el planeta? La humanidad llega a 1.000 millones de personas a finales del siglo XVIII, a 2.000 millones de personas a finales del siglo XIX. Estamos ahorita en alrededor de 7.700 millones de personas. Se estima en los escenarios intermedios que llegaremos a 10.000 millones de personas en el 2050, y ahí hay una discusión que tú señalaste. En principio parece ser que la población empieza a decrecer. Sin embargo, hay áreas del mundo como el África subsahariana que siguen teniendo un crecimiento exponencial y que pueden agregar, hay escenarios que hablan de que de aquí al 2100 podrían incorporarse en África subsahariana 4.000 millones de personas, con lo cual, por cierto, el tema de la migración que estamos viendo es apenas, de la migración principalmente a Europa, es apenas un aperitivo de lo que se va a ver después. Pero nuestro país ha tenido un fenómeno similar. En el censo de 1900 éramos 13 millones de personas. Actualmente somos probablemente alrededor de 127 millones de personas, y hay escenarios que hablan de que seremos en México 160 millones de personas alrededor, o sea, en 2050. Y con dos o tres características muy importantes: un envejecimiento de la población muy sensible, lo cual conlleva replantear todos nuestros sistemas económicos, sociales, financieros, de pensiones, en fin. Pero aunado a eso tenemos este proceso de destrucción de la naturaleza que lo vemos en el derretimiento en el Ártico, el aumento de los niveles de los mares, más intensos fenómenos hidrometeorológicos en todo el mundo, más intensas sequías y escasez de agua, acidificación de los océanos, el agotamiento del 90% de los stocks pesqueros y en algunos aspectos una sobreexplotación más allá de la recuperación, afectaciones a la agricultura, la producción de alimentos, la salud, migraciones. Y nuestro país, curiosamente, es particularmente vulnerable al cambio climático. De nuestras casi 2.500 municipios, 1.340, alrededor de 1.340, están en zonas de alta vulnerabilidad, en donde hay infraestructura, donde hay escuelas, instalaciones de Pemex, de CFE, en fin, hospitales, en fin, estamos en una situación sumamente compleja. Y por ese motivo, el Club de Roma ha lanzado un plan de emergencia global de acción climática que publicó el 26 de noviembre y que ha provocado un buen número de reacciones en el mundo. De lo que habla son de 10 puntos, pero sobre todo se centra en la emisión de gases de efecto invernadero derivado de la quema de hidrocarburos. En fin, hay muchas otras medidas, pero lo que quisiera yo simplemente resaltar es que estamos frente a un hecho inédito. Al hablar de clima, no estamos hablando de un tema aislado, sino de un tema transversal a toda la actividad económica, social, cultural, política del mundo. Gerardo Gil, de verdad que es hermoso hablar con gente así, ¿eh? Ya tienes un panorama extraordinariamente bien puesto de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, y solamente para resaltar un punto, podríamos hablar aquí toda la mañana, pero un punto de lo que dices es, si el planeta Tierra sube entre 1,5 y 2 grados centígrados la temperatura, que ya de suyo es una expectativa, digamos, mínima para un paliativo de lo que nos pudiera pasar, pónganse ustedes a pensar esto, si tienen hijos, ¿no? No es lo mismo tener 38 grados de temperatura en el cuerpo que tener 40. Esa es la diferencia entre estar enfermo y tener meningitis. En el caso del planeta, el que suba 2 grados centígrados podría significar, entre otras cosas, el que los casquetes polares se vieran alterados de una manera brutal, el que los litorales se vieran invadidos con un nivel mayor del tirante del agua en los océanos, las ínsulas, las penínsulas y todas formas de
comunidades a la vera de nuestros cuerpos de agua, traerían una serie de consecuencias devastadoras como uno de los muchos procesos de deterioro que se tendrían que estar enfrentando. Decía otra cosa, Gilberto, que se me hace algo muy importante: los monzones en Oriente, los huracanes en el continente, en la cultura occidental. Hemos tenido ya monzones de 400 kilómetros de velocidad en los vientos que se han generado, producto de lo mismo. Entonces, hay toda una serie de aspectos que este llamado que nos hace el Club de Roma nos tiene que hacer socioconscientes de lo que nos está pasando, de que nos estamos metiendo en esta olla de la rana que está metida en un caldero que no se da cuenta que está hirviendo y que cuando quiera pegar el brinco ya va a quedar hervida. Pienso que el problema es prioritario para la humanidad completa, en un asunto de gravísima importancia y de vital importancia para que hagamos algo al respecto. Yo te quiero agradecer muchísimo y no solamente eso, qué fortuna de invitado nos trajiste, Carlos González Gamio, invitado más seguido. Pedro, yo quisiera tu opinión. Presidente del Club de Roma, Capítulo México, para que esté con nosotros. Creo que sus temas y lo que está tratando y los datos como los tratas es extraordinario. Gracias por estar aquí. Oye, Pedro, ¿qué opinas tú de lo que dice Trump de todo esto, de este tema tan en boga del cambio climático? Ahora trae un pleito con el presidente de Francia. Pues fíjate que cuando veo yo, por ejemplo, que gente como Donald Trump dice que el cambio climático no existe, yo me imagino que ahora tendrá información estratégica que le dirá lo contrario. Pero lo que no podemos negar es que está nuestra atmósfera viviendo un sobrecalentamiento de todo orden, producto de lo que para mi gusto es el final de la era del petróleo. Estamos viendo el final de esta era del petróleo, que traerá, espero, buenos resultados cuando se utilicen energías alternativas y fórmulas tecnológicas que nos impidan esta brutal amenaza en contra del planeta. Y de esto tendremos que hablar mucho más adelante aquí en este programa de Central FM, pero por lo pronto les envío un saludo muy cariñoso. Gracias, Carlos, por esta intervención aquí. Y señor presidente del Club de Roma, aquí Capítulo México, Gerardo Gil Valdivia, de verdad, muchas gracias. Y creo que leemos los mismos libros. Sí, y te mando un abrazo cariñoso. Un fuerte abrazo y reitero mi felicitación por el bien de las audiencias en México, de tu presencia nuevamente. Un abrazo, Pedro. Tanti auguri, caro amigo. Gracias mille. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Amigos en el país, aquí regresaremos ya para terminar este Central FM Equilibrio de esta mañana. Regresamos.